Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, en el versículo 25. Recordemos que en Hechos 26-25, aquí el apóstol defiende su fe y su visión del Cristo resucitado ante el gobernador Festo, y también estamos ante el rey Agripa, Berenice y otros importantes de la ciudad. Lo importante es que Pablo defiende ante ellos su propia fe. Aunque Festo en el versículo 24 anterior que hemos estudiado en nuestro curso bíblico, ellos, ¿dónde está ahí, Pablo? Vos estás loco de tanto haber estudiado las letras, te está haciendo perder la cabeza. Ellos. Ya está el versículo 25. Pero Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces aquí él simplemente está reafirmando y diciendo, yo no estoy hablando al cohete, ¿verdad? Sino que yo estoy argumentando y estoy defendiendo mi propia fe y lo que es la verdad. Y esta es la verdad del cristianismo, la verdad de Jesucristo. Entonces Pablo defiende su fe y su visión del Cristo resucitado. ¿En qué consiste? Ante el gobernador Festo, a pesar de que le dice que es un loco, que te está ahí de todo lo que está diciendo. Festo es incapaz, ¿verdad?, de comprender la profundidad de la experiencia espiritual de Pablo. Y esto es lo que nos suele pasar. O sea, esa profundidad de la experiencia espiritual de lo que él mismo está viviendo. Porque él cuenta en el capítulo 26 del 1 hasta el 23, cuenta su experiencia y le cuenta al rey Agripa. Y con mucha confianza porque dicen, rey Agripa, conoces muy bien el judaísmo. Festo, y bueno, Festo tal vez no conoce mucho porque es huina de otro lado. No entiende guasui. En este caso, de las promesas que viene a ser Jesucristo mismo. Aquí está el Mesías, porque ellos están esperando el Mesías. Pero a ver tú ya la diferencia, ¿verdad?, de cómo Pablo presenta también al Mesías. Y entonces Festo es incapaz totalmente de entender la profundidad espiritual de Pablo. Por eso es que interrumpe aquí el discurso de Pablo y le dice que es un loco, ¿verdad? Pero Pablo, y eso es lo que vemos en este versículo 25, él dice, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Por lo tanto, este versículo es crucial para nosotros, importante formal y agua, porque Pablo muestra, incluso frente a la crítica y al juicio
que mantiene la certeza y la claridad de su misión y la verdad que predica. Ahí está el caracú, mis queridos hermanos. Ave Pablo Oyacañandea, hombre, uña. Esta sería ya la parte pedagógica de la enseñanza del autor sagrado, Maese Luca Oyacañandea, Iña de Pablo. A pesar de todo, no que llegando a hueviri. No hueviete hoy. Y él dice, yo no estoy loco, ¿verdad? ¿Y ante quién? Ante el rey, ante Berenice, la reina sería, ante Festo, el gobernador, ante todos los otros principales que están ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que defender, verdad? Queridos amigos, esto para nosotros es crucial, elemental y fundamental en el día de hoy, ayer. Hoy en día que es una sociedad que parece que todo se vuelve relativo. El Papa Benedicto XVI justamente nos decía y hablaba del relativismo. Upea y bahía la de sociedad, pero todo el mundo dice que puede hacer y con acá ella puede hacer, porque todo es relativo, de acuerdo a cómo vos vivís o como vos sentís, ¿verdad? O sea, muy hablan de principio, hablan de valor, fuera. Relativismo total. Entonces tenemos que estar atentos porque Pablo dice, yo estoy en la verdad y yo estoy y digo palabras cuerdas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. Seré
abro mi corazón. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor.
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Llévame a Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y hoy versículo 25. Pero Pablo contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es crucial entonces este versículo porque muestra cómo Pablo, incluso frente a la crítica de Aquiles que está haciendo Festo, él tendría que, se pico más, se va a llevar a ir y aquí está el rey, aquí está el gobernador, y miren lo que me está diciendo, que yo estoy loco por todo lo que digo, entonces, hágase ya, añeminima, añemomishima, que lleva, no. Ante la crítica y todo lo que puedan decir que yo estoy loco, sin embargo, es una defensa de la sensatez, y que dice, este es el valor de la vida espiritual, frente a muchas percepciones erróneas del mundo actual, pidiendo por nada que ver. Percepciones erróneas, o que el mundo actual nos quiere dar. Y nos quiere dar a entender, ahora lo que vale es esto. Ahora lo que vale es el aborto. Ahora lo que vale es matar dentro a ese indefenso, etc. Bueno, lleva el aborto, porque tan ego en ñandea lleva. Ahora lo que vale es ñandemondada. Reaprovechar. A ver, donde hay cárcel, lo que sea, ñemo barete, ñemo higo, tipo, defendeta. ¿Y para qué cosa van a decir? Te van a defender. Lo que es blanco van a decir que es negro, anteroetea, entonces, o sea, una cosa del relativismo, lo que Benedicto XVI decía, el mal del mundo actual es el relativismo. Como pensar y decir que todas las cosas son relativas, ¿verdad?, en este mundo. Y bueno, la importancia de la verdad y la cordura. Esta sería la verdadera enseñanza. Importancia de la verdad y de la cordura, la yaheshana. Subraya dos principios fundamentales. Primero, queridos amigos, es el hablar un poco de la verdad. La verdad les hará libres y enseñando justamente el Evangelio, ¿verdad? Y Pablo afirma que lo que él está diciendo es la verdad en un mundo lleno de relativismo. Un mundo de relativismo. Esto de decir que la verdad profunda y absoluta que proviene de Dios es un recordatorio de que debemos ser fieles a la verdad de Cristo. Debemos ser fieles a la verdad de Jesucristo, sin ceder a las presiones externas o distorsionar lo que creemos. Distorsionar lo que creemos. Entonces, queridos amigos, es esencial, ¿verdad? Esto es fundamental. Esto para nosotros es demasiado importante. Sin ceder a las presiones externas o distorsionar lo que creemos. Queridos amigos, eso es para subrayar y va a poner en una placa hoy. Muy PBT, cuadro tu chapona lleva. No podemos distorsionar. Apeañande al 2x3 con de sociedad, pela ya distorsionase la verdad. Por eso estamos mirando aquí. Ante el relativismo es la verdad. Mirar, no podemos distorsionar. Y por otra parte también recordemos que hay presiones externas.
Hay presiones externas muy fuertes que nos llevan a distorsionar la verdad que nosotros siempre hemos visto y creemos que ese es el único camino, porque la verdad es el único camino que nos lleva a la libertad. Aupea ñandenda ya nos aupea ari ñandenda ya guapinos añamañaña ñambarete, ciertamente que después nos dejamos llevar, distorsionar. Entonces, queridos amigos, la verdad tiene poder y como cristianos debemos ser testigos de esa verdad. Ahí está la enseñanza. Aupea la bella que hace ñandejina coabe Lucas a través de su evangelio, es decir, a través de la buena noticia. La verdad es la que les hará libres. Al hablar con sensatez y sin miedo, porque así tendría que hablar el cristiano, nosotros somos portadores de esta luz de Cristo. Y somos alter Christi, entonces opeañan de Yahuerajara, ya es acá y tenemos que hablar con verdad. Primer elemento como enseñanza fundamental de este versículo. Pablo no que no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a
me da vida. Oh, sí, toda mi vida eres tú, oh, Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. 12 años de pontificado, 12 años de reformas. Por un lado, la económica, que obligó a hacer más controles internos en las cuentas vaticanas. El objetivo era evitar escenas como esta, el arresto de un monseñor acusado de presunto reciclaje de dinero. I revisori indicano al Papa la situazione che possiamo riassumere in questa frase. C'è quasi la totale assenza di trasparenza nei bilanci della Santa Sede. Por otro lado, estuvo la reforma contra los abusos sexuales en la Iglesia. En 2019, el Papa convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. El objetivo era sensibilizarlos sobre la necesidad de tomar medidas. El Papa hizo reformas para prevenir y para juzgar mejor los presuntos abusos, aunque hay oficiales del Vaticano que señalan que los procesos siguen sin ser transparentes. La queja permanente, constante, es la falta de comunicación. Comienza un proceso canónico, después muchas de estas víctimas no saben absolutamente nada de este proceso. Esta misma situación, esta misma queja, no solo lo dicen de los organismos de la curia romana, sino de las iglesias particulares, de las diócesis, de los encargados de sus procesos canónicos. Por otro lado, su cara menos comprendida dentro de la Iglesia o en la que más polémica suscitó entre los católicos ha sido la cuestión de la relación con la homosexualidad y el ámbito LGTBI, sobre todo cuando decidió estudiar si se podría realizar un tipo de bendición para parejas del mismo sexo. Ha habido una innovación magistral, una innovación en la manera de entender las bendiciones. El Papa ha querido ampliar la comprensión de las bendiciones para desarrollar su riqueza pastoral, es decir, ayudar a entender que hay bendiciones que no confirman, no sancionan, no consagran, no justifican nada. Son solo una oración del ministro para expresar la ayuda de Dios para seguir viviendo. Polémicas aparte, lo que no se puede dejar de lado son sus cifras: 47 viajes y casi 70 países. El más largo de todos lo hizo con 87 años. Fue en 2024 cuando visitó, entre otros, el país con más musulmanes del mundo, Indonesia, para dejar escenas como esta y mandar un mensaje contra el fundamentalismo religioso. Aunque si por algo se ha destacado el pontífice es por sus gestos, con pobres, con enfermos o con marginados. Uno de los más entrañables tuvo lugar en una sencilla parroquia romana con el abrazo que dio a un niño que le preguntó si su padre, recientemente fallecido y ateo, estaba en el cielo. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración.
Polideportivo de la Parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 20, también 25. Entonces, lo primero que tenemos que subrayar es el hecho de que la verdad es la que tenemos que defender, por una parte. Y por otra parte, la cordura, porque él dice luego justamente, hablo con verdad y hablo también con cordura, dice Pablo mismo. La cordura de Pablo se refiere más bien a la sensatez, ¿verdad? A la sensatez, lo sensato y lo prudente que él es también al hablar. Al defender su fe no se deja llevar también por la emoción o la impulsividad. Recordemos que Pablo es bastante impulsivo. Alguna vez o sropareía o sapuqueia y las cosas, ¿verdad? Porque es muy impulsivo. Pero sin embargo, a veces ya opilla imagina, pero también ante quienes él se encuentra, y sabe muy bien ante quienes él se encuentra, el rey Agripa, no puede tirar ahí y decir cualquier cosa, ¿verdad? Ante Festo, gobernador, Berenice, la reina, y así. Entonces todos estos elementos son importantes. Cuando él defiende su fe no se deja llevar entonces por esa emoción, por esa impulsividad que es característica de Pablo. Él expresa su convicción de una manera clara. Convicción de una manera clara. Peañande ya es llena, ya guapilla calculaña, mañana ya esa, aupe añande, aupe, ñañe, allá que cuao, añame, de la pizza, pero de una manera clara. Es una manera clara, es una manera bien razonable y también una manera bien coherente. Y así es que nos enseña a ser prudentes a nosotros al comunicar nuestras creencias. Especialmente en estos momentos y en situaciones difíciles. Eso es lo que tenemos que procurar entender. Entonces, queridos amigos, aquí no estamos viendo ninguna arrogancia, ¿verdad? Ahí la Pablo no arrogante, sino que Pablo se siente seguro de la verdad de Jesucristo que él está transmitiendo. Y yo pienso que nosotros, nuestra sociedad, cada vez más necesitamos esta cordura. Estamos hablando de la cordura. Cordura. El problema principal, si nosotros no somos capaces de vivir en la cordura y de ser capaces de defender la verdad, de defender nuestra fe, es porque justamente nos falta, en este caso, conocer, tener, saber, tener el conocimiento necesario de lo que es la propuesta del Evangelio. Upeareco, entonces, muchos confunden y piensan, yo puedo ser masón, yo puedo ser, no sé, de yoga, yo puedo ser esto, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo ir a la brujería, yo puedo hacer cualquier cosa. Naña entendé, yo te oí. Nos falta justamente esto que nos dice aquí, cordura. Cordura quiere decir entonces entender, saber, emoipes a pepe, ¿entendiste? Porque vos sabes bien que si yo me voy a ir, me tengo que ir aquí, nada, noroeste, ya yo la serapea, la llegan a la noreste, de otro lado, nada, ahí en ese lugar. Entonces, cordura quiere decir que vos te das cuenta y sabes hacia dónde te vas a direccionar. Jamoto palariguatá, y esa es la verdad. Por eso, verdad y cordura son los dos elementos que él insiste. No estoy loco, excelentísimo Festo, discúlpeme.
discúlpeme lo que usted está diciendo, de ello ahí, como dijimos hace rato, no es que Pablo ahí explotan, Pablo podría haber explotado así, no, pero es firme también, y le dice bien, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahí le arregló la situación. La Ea son palabras de verdad y son palabras de cordura. Y con eso, ¿verdad? Entonces le está apretando todito mal, ya está diciendo, yo puedo ir a ese. ¿Por qué? Porque le está dejando y le está diciendo que, bueno, tenés que reflexionar un poco, Festo, lo que está diciendo. De la ya pipareya y de la de tauraya, en síntesis. No le dice, por respeto, decíamos. Y sobre todo porque Pablo tiene cordura. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros.
Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte,
pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 25, pero Pablo contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Las dos palabritas claves que nosotros miramos aquí. Pero esto es importante, ¿verdad? Porque ¿qué enseñanza nos quiere decir cuando Pablo dice aquí, yo, Festo, excelentísimo Festo? Seguramente que Pablo también por dentro estaba, que explotaba, ¿verdad? Pero tiene cordura, decíamos. Cordura quiere decir, el yo conde pechora güere, quiere decir que él calcula mimba, es palareta, es pareta. No desafía, en primer lugar, entonces la cordura y hablar sobre la verdad, como él dice, a ser prudentes, a ser prudentes. Hubiera muchas veces, eñembesu una. Porque indicatuila asapucainta indicatuinte las cosas. Muchas veces, Ashea y cualquiera de nosotros seguramente somos más explosivos. Yo conozco algunas personas a quienes aprecio mucho, ¿verdad? Justamente son personas así muy diplomáticas, yo le digo así, ¿verdad? Pero en el fondo son también personas prudentes, personas sinceras, personas valientes también al compartir y al decir nuestra fe, ¿verdad? Pero con tanta capacidad, con una capacidad, ¿verdad?, de diálogo, de afrontar y decir, bueno, ahora Villaguatana. Esos son los famosos, entre comillas, asesores. Pero ojalá que nosotros tengamos asesores que valgan la pena. Ni la asesores la ñandera ahí la tapere, va a ser asesor, bebé. Pero ñandera ñande mondabe janguá, o mi asesor la ñecote. Asesor para estilo Maquiavelo, para ganar elecciones, para ganar esto, aquello, pero no nos interesan los medios. Me andas ahí cordura, me andas ahí cordura, me andas ahí prudencia. Por eso que es importante, ¿verdad?, de entender y decir, ñande vio cristiano añetete tai con ba, es inañate. Ñajenduta tai con ñajendumo, ahí con ñande yarañe, ¿verdad? Entonces, este versículo nos enseña verdaderamente, en primer lugar, a ser prudentes, a ser muy sinceros, queridos amigos, porque la sinceridad es lo esencial para hacer un camino después de salvación, es decir, de dignificación. Y sobre todo, esta es mucha valentía. Valentía en presentar y en decir, estos son los principios y los valores que tienen que estar en nuestro camino para llegar a nuestro destino. Y por lo tanto, nos ayuda, en primer lugar, a hablar con la verdad. Ya, ¿Qué verdad tenemos aquí delante de nosotros? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Ser conscientes, por lo tanto, de la importancia de lo que decimos. Ser conscientes de lo que estamos diciendo. Eso es cordura. Saber, decir. En ciertos momentos vamos a ser más duros, en ciertos momentos seguramente que menos. En fin, hay un poco de todo, pero lo importante es aquí, queridos amigos, la importancia de nuestra propia conciencia de lo que estamos diciendo. Pablo no estoy loco, o sea que hoy es cuerdo, cordura, que está diciendo la verdad. Estoy hablando con la verdad, estoy hablando con la cordura. Sea venda, sapucamo, IBM, IBM, peas de coamo, lo que sea, ninguno. Pues seguramente que le podría decir también al rey, quién sabe cuántos defectos tenía de la macanada que hacía, ¿verdad? O también al mismo gobernador. Le podría decir también, peas de coamo, etc. Sin embargo, no.
es una cordura total excelente para hablar con verdad. También en nuestras conversaciones, en nuestras discusiones, esto es crucial porque reflejan la verdad de Dios. Reflejan la verdad de Dios. Entonces, hablar de Dios, queridos amigos, no es simplemente hacer una teología o bajar principios o elementos teológicos. No. Cuando nosotros miramos aquí Hechos de los Apóstoles, ya estudias ya de China, la Pablo o reaccionar o pensar, de mañana, las actitudes ya es siempre. Son las actitudes. Y las actitudes de Pablo son actitudes, en este caso, de valentía, para decir la verdad y para decirlo con mucha cordura. Bueno, queridos amigos, qué lindo que es todo esto, ¿verdad? Tenemos que evitar así la impulsividad. Nos anima también a nosotros a decirlo bien, de manera excelente. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.